Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Yo estoy contigo. Seguimos en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan? Salimos desde Antioquía y ahora habíamos llegado a Atenas y este domingo viajamos hasta Corinto. Y Corinto era la ciudad rival de Atenas. Ya sabe cómo son esas rivalidades entre ciudades, ¿verdad? Siempre le está diciendo uno cosas al otro. Y Corinto era famosa por ser un lugar de comercio, pero también era famosa por su libertinaje, por su inmoralidad. Era tan famosa esa reputación que a decirle a alguien el gentilicio, o sea, tú eres de Corinto, era decirle que era inmoral. Y claro, eso decían los de Atenas, ¿verdad? Pero sí tenía esta fama de inmoralidad sexual y entonces, pero no era solamente Corinto, eso era en todo el Imperio Romano, pero Corinto también tenía lo suyo, ¿verdad? Ellos eran una ciudad grande y antigua como Atenas, más de 3000 años, pero ellos tenían esta característica. Muchos piensan que es por que ahí estaba un templo a Afrodita, la diosa del amor, entonces todas sus sacerdotisas dicen que ahí iban a buscar más seguidores. Y entonces había mucho de eso. Eh, entonces ahí es a donde llega Pablo, pero antes de continuar quiero recordarles que no se trata de Pablo el que está guiando, sino es Dios. Dios es el que está tras bambalinas, es el que lleva las riendas, Él es el que inicia, Él es el que guía, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el Espíritu de Dios sigue manifestándose, sigue guiando. Solo que ahora en esta etapa del libro, de hecho, ya estamos enfocados a lo que hizo Pablo, pero no era lo único que estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Dios estaba trabajando. Pero vamos a enfocarnos ahora a lo que hizo Pablo en este viaje y vamos a continuar aprendiendo de estos inicios del cristianismo que probablemente era como el año 50 o 51 porque tenemos una carta ahí que nos habla de los personajes de los que estamos hablando. Entonces no son solo eso, solo la Biblia lo dice, sino que hay fuentes externas que validan lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, vamos a seguir leyendo el capítulo 18, dice así. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Qué padre es encontrarse con otros cristianos. Y hay dos posibilidades, era lo que le estaba diciendo, de por qué los judíos fueron expulsados de Roma, por qué los sacaron de Roma. Bueno, dicen que fue por los disturbios de Cristo. Ya ve que no estamos muy lejos de la crucifixión, entonces ya ve que se fueron todos por todos lados, entonces dicen que por eso ellos habían sido expulsados de Roma. Otros dicen que no era Cristo, sino que era un tal Cresto. O sea, Cristo realmente probablemente haya sido una falla ahí en la escritura, pero todos coinciden en que lo más probable es que haya sido por los problemas de los disturbios que hubo alrededor
de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero lo padre es que Pablo se encontró con dos amigos con los que pudo trabajar, con los que pudo tener compañerismo. No había sido lo mejor para Pablo en Atenas, no se había convertido mucha gente y estaba él cansado, pero ahí seguía. Y Aquila y Priscilo realmente fueron unos compañeros dignos de la confianza de Pablo, porque después ellos ayudaron a discipular a otros, discipularon a Apolo, pero dice la palabra, Pablo en otra carta dice que ellos arriesgaron su propia vida por el Evangelio. Entonces los menciona en 3 cartas y siempre lo hace lleno de gratitud. Y vemos que Pablo en esta nueva ciudad llega a Corinto, sigue la misma estrategia, ¿verdad? Se va a la sinagoga y empieza a compartir. Como decía el domingo pasado en el culto, usaba su conocimiento para persuadir, para argumentar sobre el Evangelio del amor de Dios, y todo lo hacía solo con el Antiguo Testamento, porque para los tiempos de Pablo todavía no estaban escritos los Evangelios. Entonces él lo hacía desde su trasfondo judío que conocía a la perfección. Entonces de ahí es en donde él interpretaba todo a los judíos para que se dieran cuenta de que Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Pablo andaba solo ahí, ¿se acuerdan? Se quedó Silas y Timoteo, y ahora, dice el versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Probablemente Silas y Timoteo habían llegado probablemente con una ofrenda que ya no necesitaba estar él supliendo de todo para sostenerse, sino que a lo mejor llegaron ahí con una ofrenda y con el soporte de ellos, él ya se pudo dedicar por entero a la predicación. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de la responsabilidad, de ahora en adelante me voy a dirigir a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. O sea, el trabajo misionero se hace en equipo. Ya que llegó Silas y Timoteo, ayudaron a Pablo a que pudiera compartir más. Y esto lo vemos una y otra vez. El trabajo misionero se hace en equipo. Llegaron los refuerzos, Silas, Timoteo, el chico maravilla, y Pablo le echó ganas y se enfocó a la predicación. Pero tampoco se trata de que lo maltraten a uno. Insultaron a Pablo, lo ridiculizaron, y sí, uno no se avergüenza del Evangelio. Como decía el domingo pasado, él estaba en esta filosofía de que yo no le saco, yo le entro, yo comparto con todos, comparto en medio de Atenas, de las más filosofías de todo el mundo, él comparte, no se avergüenza, pero tampoco es para que está recibiendo insultos así nada más y rechazo. No se trata de eso. Hay que entrarle, pero no le sacamos, pero la respuesta es de Dios. Dios es el que toma ahí el control. Tenemos la carga por los perdidos sin Cristo, pero tampoco los obligamos. Argumentamos, damos testimonio, damos nuestras razones, usamos la palabra de Dios, pero no depende de nosotros la decisión de ellos. Y Jesús lo sabía, porque Jesús le dejó claro a sus discípulos cuando envió a los 72, le dijo: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, al que me envió. Entonces, podemos saber que va a haber gente que va a rechazar, porque dio instrucciones específicas de qué es lo que hay que hacer si son rechazados. Si en algún lugar, dijo Jesús, no lo reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra ellos.
O sea, Jesús sabía que iba a haber gente que los iba a rechazar. Depende de ellos responder al mensaje del Evangelio o no. Y si la respuesta es positiva, pues con ganas. Y si no, pues ya es de Dios. Pero la respuesta positiva estaba al lado de donde estaba, porque estaba a la vuelta de la esquina, porque en la siguiente casa estaba Ticio. Y Ticio era un creyente y el mensaje del Evangelio llegó y convirtió también a Crispo, el jefe de la sinagoga, se convirtió al cristianismo. Y seguimos viendo el mismo patrón de la familia de Crispo. Ellos creyeron y fueron bautizados. Es decir, se bautiza la gente después de creer. El bautismo es el primer paso de obediencia, es la identificación con Cristo. No es que el bautismo te salve, sino que es un símbolo de algo que ya pasó internamente, algo que tú ya creíste en tu corazón. Y porque creyeron, se bautizaron, obraron conforme a su fe, expresaron lo que había pasado internamente y se unieron a la iglesia por medio del bautismo. Entonces, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¿Qué te ayuda a ti a dejar de tener miedo? Pablo tenía miedo, no era cualquier cosa. Dice en su carta a los Corintios, tiene 2 cartas hacia los Corintios, pero dice: me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Yo no me puedo imaginar a este super Pablo, el super misionero, temblando de miedo. Su miedo era real, y tuvo esta visión. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquito, cuando estaba niño en mi casa, y a veces se me antojaba algo de comer en la noche. Pero para eso yo tenía que bajar a la cocina y pues estaba oscuro. Y me daba miedo. Pero ¿saben qué era lo que hacía? Prendía la luz. Prendía la luz y se acababa la oscuridad y se me acababa el miedo. Esa era para mí lo que me ayudaba para quitarme el miedo. Pues prende la luz y ya, se ve, no hay problema. Pero haciendo una analogía, el miedo puede ser provocado por muchas cosas. Hay muchas cosas que nos pueden dar miedo. Cada persona es diferente, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos miedo a algo que ya nos ha pasado, que ya sabemos que nos puede provocar dolor o sufrimiento, o también no sé si usted sepa alguna historia de terror. A veces esas dan miedo, o lo desconocido, o alguna persona a veces nos da miedo, o alguna situación, o perder una relación, o no sé, las arañas, estar solo, no sé, muchas cosas. No sé qué te da miedo a ti, a alguna situación en la familia, alguna enfermedad, el COVID ahora, no sé qué te dé miedo, una situación en el trabajo, en la escuela, nueva escuela. Lo que sea te puede dar miedo. La cosa es cómo manejas ese miedo, porque el miedo trae consecuencias. Y lo primero que se me viene a la cabeza es que cuando uno tiene miedo, dicen que el miedo paraliza. Puede provocar esta reacción de quedarte pasmado, ¿verdad? Y eso viene del reino animal. Cuando un animal tiene miedo, entonces trata de pasar desapercibido, no pasa nada. Pero eso es algo que provoca el miedo, una consecuencia. Pero Dios le dice a Pablo: no dejes que el miedo te quite la capacidad de continuar. No tengas miedo, sigue hablando, no te calles, sigue con la misión. El miedo paraliza, te impide continuar, te impide avanzar, te deja trabado, como algunos podría pensar en mi anécdota. El miedo a mí me pudo haber dejado sin un bocadillo nocturno. Pero no fue así.
sí me comía mis bocadillos, pero algunos pensaban que sí me quedaba sin bocadillo nocturno porque era muy flaco y ya hoy ya no tanto. Pero el miedo puede impedir el disfrutar la vida, puede impedir que estar libre, sentirte sin ningún peso encima. Estar con miedo es horrible. Entonces no te dejes dominar por el miedo, deja que Dios te libere, que pueda ayudarte a cumplir la misión que Él te ha dado, de convertirte en la persona que Dios quiere que seas, a la imagen de Cristo, que puedas vivir con el gozo de Cristo, con la mirada de Cristo, que puedas realizar las buenas obras que Él ha preparado para ti, que puedas ejercer los dones y talentos que Dios te ha dado, los dones espirituales, que puedas disfrutar la paz que hay en Cristo. No tengas miedo, porque el miedo provoca cosas negativas en la vida de las personas, las bloquea emocionalmente, les impide disfrutar las cosas buenas que Dios da. En vez de eso, el miedo provoca malestares, preocupación y pierde uno la sensación de control y hasta le puede dar una depresión. Pero Dios dice, no tengas miedo, pero no solo lo dice, no tengas miedo y ya, sino que dice, da una razón para no tener miedo. Y la razón es, yo estoy contigo. Como para mí, cuando niño yo prendía la luz, Dios nos da una razón para no tener miedo. Aquí estoy. No tengas miedo. Deja que esa frase de yo estoy contigo derrita tus miedos. Es que la enfermedad, yo estoy contigo. Es que el dolor, yo estoy contigo. Es que en el trabajo, es que en mi familia, yo estoy contigo, dice el Señor. Y es que dice, no, es que si supieras mi situación. Bueno, Dios nos dice, yo estoy contigo. Y es una frase en la que vale la pena meditar. Yo estoy contigo. El creador de los cielos y la tierra está conmigo. El salvador de la humanidad está conmigo. El que venció a la muerte está conmigo. El Espíritu que da vida y levanta todas las cosas y las purifica está conmigo. Está conmigo para colaborar, para trabajar juntos. Y qué hermoso, qué maravilloso. Dios es a la vez personal y comunitario. Dios está con nosotros. Él es el Emmanuel. Ese fue el nombre que le dieron a Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso debemos de confiar en la palabra de Dios, en sus promesas, que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Fue lo último registrado en el Evangelio de Mateo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No tengas miedo, continúa, síguele. Yo estoy contigo. Y recordemos esta situación cuando tengamos miedo. Recordemos que tenemos que enfrentar nuestro miedo. Tenemos que cumplir la misión que Dios nos ha dado. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que vivir vidas cristianas que inspiren, vidas que adoren a Dios dentro y fuera del templo. Y podemos hacerlo sin miedo. Y si tenemos miedo, pues recordemos que Dios está con nosotros y perdamos el miedo. Dios nos ha dicho, yo estoy contigo. Sintamos su presencia, reconozcámosla y vivamos esa paz que el Señor nos ofrece con su presencia, sus promesas, viviendo una vida cristiana. Dice que no solo le dijo eso, yo estoy contigo, sino le dijo, yo tengo mucha gente en esta ciudad, aunque no pareciera. No sabemos qué cosas encendemos cuando compartimos la palabra, cuando hacemos una nueva relación, cuando saludamos a alguien, cuando decimos a alguien Dios te bendiga, cuando le decimos a alguien, oye, ¿quieres venir a la iglesia? Oye, ¿conoces de Cristo? ¿Qué creencia espiritual tienes? Déjame compartirte la mía. No sabemos cuántas personas Dios pueda llamar, pero sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda y nos pide que sigamos compartiendo de nuestra fe. Pero quiero que nos quedemos con eso. Si tienes miedo, recuerda que Dios está contigo. Amén. Amén.
Les quiero compartir este canto de respuesta que nos recuerda que a no tener miedo, porque Dios está con nosotros. Dios es suficiente.